¿Me escuchas? ¿Sí? Sí, me escuchas, ahora sí. Ya, listo. ¿Terminaste de pasar tu post-test? Sí, chicos, el prete se mandó a las 5:48, si no me equivoco, y se cerró a las 5:03, por favor. Después te voy a enviar por acá el link del chat de Meet Ujú. y todos atentos, por favor, chicos. Gracias, Fiorelita, te doy el pase. Ok, listo, gracias, Angelita. Bueno, ante todo, muy buenas tardes con todos. El tema de hoy, como ustedes ya lo han visto, es el machismo no tiene género de parte de IFMSA de la Universidad Continental de Huancayo. Y bueno, ¿cuántos de nosotros no hemos escuchado el hecho de que siempre nos dicen por cualquier actitud machista que vemos en la calle o cualquier actitud donde el hombre básicamente eh, está sobre encima de la mujer? Esto de aquí, esta charla de hoy, la vamos a hacer un poco, mejor dicho, más interactiva. Voy a estar saliendo e ingresando, tanto explicándoles diapositivas como queriendo tener un poco de interacción con ustedes también. Va a ser un poquito diferente, quizás, bueno, diferente a las que normalmente están acostumbrados cuando lo ven conmigo, pero por el hecho de que quiero también saber qué cosa es lo que ustedes piensan sobre estos conceptos que mostrar, que voy a mostrarles mucho más adelante, y sobre qué tipo de solución quizás ustedes mismos también le pueden dar desde su punto de vista como personas naturales, ¿no? Existen muchas soluciones, ¿no? Como tanto a esto vamos a agregarle que vamos a especificar y vamos a tener bien en claro los conceptos tanto de como machismo, como de sexismo, violencia sexual, feminismo, porque son como que en la sociedad se confunden un poco, entonces esto hace de que de alguna otra manera se llegue a malinterpretar cuando nosotros nos expresamos de una manera, ¿no? Entonces vemos una conducta en la calle sobre cualquier cosa, ¿no? Sobre que un hombre le está diciendo a una mujer que está manejando en la calle y le dice, no deberías estar manejando, deberías estar en tu casa friendo huevos o, no sé, cocinando, ¿no? Las mujeres no son buenas para cocinar. Y nosotros pensamos de que eso es machismo, pero eso no es machismo. Machismo es el hecho de que el hombre no permitiría que la mujer ni siquiera aprenda a manejar, ni siquiera obtenga su propio auto, o sea, ni siquiera a la escuela donde va a que le enseñen a manejar, ni siquiera le enseñen por el hecho de ser mujer. Eso viene a ser machismo. Machista es la persona que oprime a la mujer por las actividades que podría realizar. Entonces, si nosotros viviéramos en una sociedad machista, no estaría yo dando esta charla, no estarían muchos de ustedes, en este caso del público como mujeres, escuchando la charla. Y bueno, no estarían pasando muchas cosas, ¿no? No existiera una ministra mujer, no existieran enfermeros o doctores mujeres, o sea, ¿por qué? Porque estarían oprimiendo a que simplemente nos quedemos en casa cuidando a nuestros hijos y encargándonos solamente de las cosas del hogar. Eso viene a ser el machista. El machista es el que oprime a una mujer a de que no se desarrolle, no se desenvuelve. Que exista el machismo independientemente en los hogares es totalmente diferente, ¿sí? Pero al o sea, generalizar que todos o que vivimos en una sociedad machista no está bien dicho, porque nosotras las mujeres, si salimos a trabajar, si podemos adquirir nuestras cosas, podemos hacer lo que a nosotros nos plazca. He estado viendo muchos videos, leyendo bastante, y muchas feministas, por decir, dicen, ¿no? Esto yo lo voy a tratar desde mi punto de vista. Voy a dar conceptos que específicamente los puedes encontrar en la misma red, pero lo voy a dar desde un punto de vista totalmente diferente. Por decir, también el hecho de las feministas. Las feministas tienen dos partes. Las feministas que buscan la igualdad, o sea, la igualdad de género, y la feminista que quiere que sus derechos valgan mucho más que el de los hombres. Entonces, está como que
las feministas como que las extremo, digámoslo así. Entonces, la que realmente quiere que sus derechos sean iguales, pero no solamente para ella, sino para tanto para el hombre como para la mujer, y están las feministas que solo quieren que sus derechos sean mejorados para ellas como el género femenino, como ser mujer, digámoslo así. Vamos a hablar del sexismo, que el sexismo es el que te dice, tú eres mujer y tú te encargas de estas cosas de la casa y yo soy varón y me encargo de estas cosas de la casa. Incluso indirectamente, nosotros mismos somos sexistas. Cuando nosotros vemos, nos enteramos de que alguno de nuestros cuñados o algún familiar va a ser papá o va a ser mamá y le dices, ¿y qué va a ser? ¿Niño o niña? Y te dice, supongamos que te diga, no, no va a ser niña. Ah, y entonces tú te pones a pensar y dices, no, le voy a regalar un conjuntito rosadito porque va a ser niña, le voy a comprar una muñequita porque va a ser niña, pero si te dijera, va a ser niño, ah, entonces le voy a empezar a comprar cositas de color azul, una pelotita, o cuando vaya creciendo le voy a llevar, no sé, a los juegos mecánicos o a los carros chocones y cosas así. Entonces, eso es ser sexista. Decir y establecer de que existe un color para cada género, atribuir de que existen acciones para cada género, y no es así. Incluso estaba leyendo un documental por ahí y decía de que en sí el hombre es el que tiene mayor dificultad para sobrevivir en esta sociedad. Porque les explico. Esto viene a ser un poquito mucho más anatómico, mucho más biológico. De eso lo manejo más o menos porque un poquito. Me imagino que aquí la gente que estudia medicina lo debe manejar muchísimo más y creo que lo podrían explicar muchísimo más y si alguien quiere intervenir está totalmente libre para hacerlo. Entonces, cuando, cuando uno queda embarazada, empieza a crearse el feto, ¿no? Y llega en un momento de la formación de este feto que en todo momento este feto es femenino, digámoslo así, ¿no? Y llega un momento en donde a los 8 meses o 6 meses, me parece, que se define el sexo, o a las, no sé, o a los 4 meses creo que se define el sexo del embrión. Entonces, es ahí donde, pero hasta los 4 meses fue mujer. Y a los 4 meses llega la testosterona y dice, no, este niño va a ser, este embrión va a ser niño. Entonces, en la formación que está teniendo este feto, le sale un pene, ¿no? Entonces ya, nace el niño. Ahí vamos viendo el hecho de lo difícil de ser niño, porque yo estaba siendo niña, pero en la barriga, pero estaba siendo niña, me estaba acostumbrando a mi cuerpo de niña. Sabemos de que el feto quizás no pueda tener esta tanta creatividad, ¿no? Pero puede decir, ¿no? Yo soy niña y de la nada llega a los 5 o 4 meses que esta hormona que llega y hace crecer el pene, porque lo único que te diferencia es el pene de la mujer, y todo el sistema reproductivo, ¿no? Entonces, y creces y naces y eres un niño. Entonces, hubo un cambio, ¿ya? Y si tu mamá, ¿no? En este caso, son las mamás en la mayoría que se quedan cuidando a los niños o estando un tiempo mucho más largo en casa para la crianza del niño, ¿no? Y si no es una mamá, es una abuela, porque también los trabajos también tienen roles, por decir, no creo que si alguno de ustedes aquí no sabría tanto sus edades, pero si tiene un hijo, no sé si les dejaría a su hijo encargado a un niñero o a una niñera. ¿Qué preferirías tú? ¿Dejarle a una niñera o a un niñero? O sea, también los trabajos tienen un tema de exclusión, no significa de que solamente porque soy mujer no me dejan trabajar en una constructora, ¿no? Cargando ladrillos, pero también porque soy hombre no me dejan trabajar cuidando niños, si yo también lo puedo hacer. Y te dicen, no, pero es que tú no tienes el apego maternal, pero es que no solamente lo tiene una mujer. Decir, tú no tienes el apego maternal o tú no tienes la vocación para ser madre, es sexista porque estás diciendo que solo las mujeres pueden tener esa función como mujeres de decir,
de que solo tú puedes criar, digámoslo así. Termino con esta idea para comenzar con las diapositivas. Entonces, de alguna otra manera, tu mamá te cría, tu papá se va a trabajar, regresa, te ve ciertas horas del día y todo esto. Entonces, tu mamá te cría. Y te cría hasta los 2 años. Y te ve y te dice, y te caíste y empezaste a llorar. Ay, pobrecito, mijito, está llorando, ven, mi amorcito, y te das apoyo, ¿no? Soporte, te cubre, te abraza y te dice, ya, mi amor, no llores, no pasa nada, y listo, ya, o si no, ya, ¿quién fue? ¿Fue la silla? Ah, ya, mala silla, ya, hijito, ya pasó, no pasó nada, vas a estar bien, listo. Pasaron los 2 años y el niño creció hasta esos 2 años expresando sus emociones, que si se entendía mal, le decía a su mamá, que si se golpeaba, lloraba, que si le pasaba algo, lo expresaba. Bueno, quizás a los 2 años no habla también, pero, o sea, de alguna otra manera tenía el soporte emocional de una madre que le daba esta afectividad y el niño podía expresarse emocionalmente. Pero ¿qué pasa un poquito más adelante? Quizás la mamá empieza a trabajar o quizás el papá ya empieza a tener mucho más contacto con el niño. Entonces llega a que el niño a los 3 años empieza a ir al colegio. 3, 4 años empieza a ir al colegio. Entonces el niño se cae y ¿qué le dicen sus otros compañeritos quizás? Los niños no lloran. Y la maestra quizás también le añade a esto a decirle, no, los niños no lloran, Juancito, ¿no? Entonces, pero si yo acabo de venir, de crecer con mi mamá, que cada vez que lloro, mi mamá me acoge emocionalmente, me da soporte emocional y me dice que llore normal, que me desahogue, que libere y todo esto, y llego a la sociedad, a esta micro sociedad, porque cuando el niño empieza a ir al colegio y empieza a cambiar de sociedad, su primera familia, su primer vínculo social es su familia y luego pasa al colegio, que viene a ser su segundo vínculo social. Entonces, llega al colegio y le dicen, los niños no lloran. Entonces, es como que un choque, ¿no? De decir, estaba bien expresando mis sentimientos, pero ahora me prohíben expresarlo. Y voy creciendo más adelante. No, los niños no hacen esto, solamente hacen las niñas eso. Pero yo en mi casa con mi mamá, no sé, le ayudo a barrer, mi mamá me ha enseñado a ordenar, a muchas cosas, y entonces tú dices, y te dicen, no, los niños no hacen eso. Entonces, como que es difícil ser varón, es difícil ser hombre, es difícil ser macho, es difícil ser masculino, ser, sí, es difícil, porque no está establecido el hecho de agarrar y decir, porque el sexismo desde pequeñitos, ¿no? Luego está el hecho de que van creciendo y luego llegan a la adolescencia y quieren expresar sus emociones, pero no, eso no es de varones, digámoslo así, eso no es de hombres. Expresar sus emociones, ser sensibles, quizás ser románticos, no, eso no, o sea, esas son tonterías solo de mujeres, que eso solamente lo hacen las mujeres. Ser románticos es como que se te ve, hablando coloquialmente, se te ve muy pao o muy sano, como se podría decir, ¿no? Entonces, incluso sucede que cuando los hombres son como que muy detallistas hacia las mujeres, es como que las mujeres lo ven y se preguntan, ¿ese chico será normal o será realmente, como quien diría, será realmente chico, ¿no? Entonces empezamos a dudar de esa manera. Pero bueno, vamos a empezar con el tema de los conceptos en sí, de qué significa cada concepto. Voy a ir explicando más o menos qué podría significar cada concepto también. Un poco del tema legal también aquí en el país. Lo importante es preocuparnos primero por nosotros mismos, tanto como país, como sociedad, como nosotros en nuestras casas y nosotros mismos como personas, ¿sí? Esto sería mejor si fuera de adentro hacia afuera, porque primero es nosotros como personas, nosotros como familia, como sociedad y como país, pero vamos a ir viendo cómo mejor también se acomoda ustedes mismos y ustedes también cómo lo vayan viendo, ¿sí? Entonces,
básicamente lo que explicaba esto, ¿sí? Existe la violencia sexual, el feminismo, que existen sus tipos de feminismo, existe el acoso. Eso del sexismo, que viene a ser que el rosado definitivamente es para la mujer y los trabajos del hogar solamente son para las mujeres, y el azul es para los hombres y el fútbol es mucho más para los hombres. Ahora quizás alguien se preguntará y dirá, no, pero en nuestro país el fútbol es lo que abunda, o el fútbol es nuestro deporte nacional. Entonces estamos en un país machista o sexista, pero no, o sea, hay deportes que también resaltan mucho más, ¿sí? Y existe el feminismo en sí como historia, que se dice que el feminismo está como historia a partir de más o menos por ahí los años 50, en donde la mujer empieza a tener el voto, ¿sí? Pero existe, a este feminismo existe como que la contraparte de esto, la parte, no quiero decir oscura porque el comentario que voy a hacer después va a sonar un poco racista, pero la parte que no se lee quizás, o la parte, o simplemente es un feminismo solamente para una clase social, o un tipo de clase social, o un tipo de características de personas. ¿Por qué? Porque cuando se da este poder de las mujeres, de que ellas puedan votar, de que ellas puedan tener su derecho y todo ese tema, solamente se da en las mujeres de color blanco. Porque si bien es cierto, eso se da en Estados Unidos, pero se da en el hecho de solamente en las mujeres blancas, no en las mujeres de color o en las mujeres afrodescendientes o afroamericanas. Se da en las mujeres solo blancas. ¿Por qué? Porque en las mujeres afrodescendientes o afroamericanas estaban luchando por sus, o sea, al principio estaban luchando primero no como mujeres, sino como personas, tanto ellas como mujeres y los hombres, estaban juntos por luchar por sus derechos como personas de color. O sea, que son iguales también. Entonces, se dio el voto o se dio los derechos a ese tipo de mujeres, pero no se le dio el derecho al tipo de mujeres de color oscuro. No, o sea, suena raro, pero bueno, ustedes me entienden. No se le dio el derecho a las mujeres negras, no se le dio el derecho a voto a las mujeres negras. O sea, entonces hay muchas mujeres negras, hay movimientos de feministas, de mujeres negras, de colores, de color o afrodescendientes, que no se les da, incluso no se identifican con este feminismo que viene ahora, o sea, de este feminismo que pide que los derechos o bien sean iguales o sean mejores que los hombres. O sea, hay una gran diferencia ahí, entonces tengamos en claro esas cositas. Pueden decirnos a nosotros muchas veces, sí, somos, las mujeres somos, tenemos derecho a votar desde los 50 y tenemos derecho a tener opinión y todo esto, pero no todas las mujeres. Un porcentaje de las mujeres tuvieron este beneficio, pero otro porcentaje no lo tuvo. ¿Dónde está el hecho de querer que todos seamos iguales, no? Y bueno, esto que dice, otra imagen más que dice, el machismo mata. Y eso no es cierto. O sea, no es cierto en el extremo. Mejor dicho, es cierto solo en el extremo, ¿sí? Pero más que nada, el tema de machismo es cuando yo le digo a una mujer que no lo haga, que no, que no haga cosas que no sean, que hagan cosas que solo yo quiero que haga como mujer, ¿no? Y una extensión de esto es la violencia sexual que puede existir. Por decir, no sé si ustedes saben, pero parte de las leyes del país, y esto es por lo que se da mucho, en el país las leyes son estas. O se considera violencia grave cuando alguien, tu pareja, se considera, mejor dicho, feminicidio o violencia grave. Bueno, va dentro del feminicidio. Pero vamos a ponerlo así. Está el feminicidio, que, bueno, a raíz de que muchas mujeres empezaron a denunciar el tema de la violencia física y psicológica de parte de su pareja, se sacó las leyes a favor del feminicidio, las leyes que favorecían a las mujeres que estaban violentadas, ¿no es cierto? Pero este feminicidio viene dividido en tres partes, que viene a ser así: feminicidio leve, grave y muy grave.
En el leve está de que tú puedes ir a la comisaría, hacer tu denuncia, ¿no? Ir totalmente moreteada, con un ojo morado, hasta incluso parte de tu cara cortada, y se considera leve. Se considera leve. Grave se considera a cuando es, o sea, no solamente estás moreteada y tu cara cortada, sino alguna parte de tu tórax está dañada, más no infiere ningún órgano interno, solo está dañada, tipo, solo el cuchillo llegó hasta la costilla, entonces como no llegó a entrar hacia la cavidad torácica, eh, es grave. Y solo si es muy grave, viene, o viene a ser muy grave, cuando la agresión ha afectado a algún órgano tuyo, o ha afectado, o te produce algo de que no puedas, o sea, incapacite tu modo normal de vivir, digámoslo así. Eso se considera muy grave. Y solo cuando es muy grave es cuando recién se procede a de que ese hombre vaya a la cárcel. Ahora, las leyes en el país son así. Cuando tú vas a hacer una denuncia, tú como denunciante tienes que conseguirte tu abogado, pero al acusado, al que tú estás denunciando, el Estado le brinda un abogado. No sé si se entiende. Yo voy como víctima a hacer mi denuncia porque un hombre me está maltratando y yo tengo que conseguirme mi abogado. Entonces, mientras que cuando a la pareja que estoy denunciando le llega su notificación, el Estado le brinda un abogado a esa persona. ¿Sí? No sé si se entiende. Entonces, las leyes en el país, en nuestro país, son así. Hoy, bueno, en esas semanas estuve conversando estuve teniendo charlas con un grupo de venezolanos hablando sobre muchas cosas y es porque estamos preparando algo muy bonito para ustedes, para crear y todo esto. Entonces, comentábamos sobre esto, les cuento un poquito, ¿no? Y había una venezolana y comentaba de que el machismo o el sexismo, la violencia sexual, el tema del feminicidio y todo esto que se vive aquí en el país es extremo a como se vive en su país. Por decir, en su país, ir a la comisaría a denunciar con un ojo morado, esa persona se va a la cárcel por 3 años. Lo que aquí en el país se considera un feminicidio leve, y esa persona en leve y en grave no va a la cárcel, simplemente tiene su orden de alejamiento y todo ese tema. Solo cuando te afecta una parte que es muy grave, que te afecta el tema de vivir, ¿no? Es donde va a la cárcel. Pero allá en Venezuela no. Allá es donde tú vas como mujer a la cárcel, a la comisaría a hacer una denuncia con un ojo morado, una parte de tu cuerpo morada, y eh, a esta persona la denuncias y la mandan presa. ¿Sí? Incluso esa es la gran diferencia, ¿no? Y eso pasa bastante. En cambio, por decir, allá en Venezuela, lo que nos explicaba más o menos en el grupo de trabajo que estamos teniendo, nos comentaba la señorita que allá los hombres, por decir, no se les forma para agarrar y decir, cuando tengas tu mujer, que ya te limpie, que ya te hace, que ya haga esto, que haga lo otro. No, o sea, se le forma sea hombre o mujer, se le forma para que sea autosuficiente. No sé, no quiero que suene mal, pero aquí, ¿cuántos de ustedes, siendo hombres en este caso, en esta cuarentena que han estado mucho más tiempo en casa, han hecho alguna labor femenina? O sea, sin necesidad que suene tan sexista, pero han hecho algún labor doméstico, mejor dicho, ¿no? Y que haya sido constante. No que, cuando empezó la cuarentena yo barría, pues no, sino que haya sido constante, que todos los días hayas tenido la conducta repetitiva de barrer, no sé, la sala de tu casa, limpiar la cocina,
ordenar la sala, no, algo, no que sea tu cuarto, o sea, tu habitación no. Entonces es tu responsabilidad, tú ves cómo tienes tu habitación. Me voy al hecho de, en el contexto familiar que estás viviendo, qué cosa doméstico has hecho, ¿sí? Voy a parar aquí para leer más o menos un poquito sus comentarios, si es que hay, si es que no hay, no, no lo sé. Y sí, parece que sí. Entonces, y si alguien desea hablar sobre algunos de los puntos que hemos conversado, escribe en la parte de abajito, yo deseo hablar, entonces Angelita le da la palabra. Pero, y mientras voy leyendo lo que más o menos hemos comentado. Buenas tardes con todos. El feminismo, Marisol dice, el feminismo busca la igualdad ni la superioridad. Ah, vamos a terminar con los conceptos entonces. El machismo es producto del patriarcado. Claro, el machismo y patriarcado vienen a ser como que casi lo mismo, podría decirse, porque de alguna otra manera está el varón que quiere hacer que la mujer no sea o no haga más que labores de la casa y que te vas y, y cuidas a los niños y que si ya terminaste de cuidar a los niños no tienes que cocinar, no tienes que hacer esto. Incluso, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en casa, cuando, su, cuando su papá se va a trabajar, no sé si la mayoría vive con su papá o su mamá, pero por decir en casa, para los que viven en casa, por decir, cuando su papá se va a trabajar y cuando su papá regresa a trabajar, lo único que hace, y lo pueden observar quizás, es llega, no sé, pues no deja sus cosas, cumple el protocolo de seguridad, se baña, ¿no? Deja su mascarilla y todo ese tema, y se sienta en la mesa, y la mujer llega y les sirve la comida, y lo atiende. O sea, ni siquiera dice, bueno, no sé si me pasará, pero o sea, se ve que, que no pide su comida o solo no se calienta su comida, a menos que este hombre viva solo, ¿no? Pero no, no, no busca ser autosuficiente y comprarse su comida o prepararse su comida, solo se siente en la mesa y ya está, ¿sí? Entonces, observemos esas cositas, independientemente así en nuestro hogar, sin necesidad de decir, mamá, tú estás permitiendo que mi papá sea machista contigo. No, sino como que observémoslo y veamos que aquí no se trata de que yo quiero que esto cambie. O sea, yo quiero decirte, mamá, mi papá está siendo machista contigo. No, sino que, porque alguien con la persona que crecí me decía siempre bastante, árbol torcido jamás se endereza. Entonces, son unas personas como que tienen una edad o un modo de crianza cual ya está en su cabecita, que es así las cosas y las cosas deberían ser así. En cambio, nosotros, que calculo que aquí la mayoría debe estar entre 17 años y como máximo 30, si hay un poquito más, espero que no sea mayor de 40, pero que, que que quiere cambiar las cosas, pero yo no cambio las cosas quizás, o bueno, yo podría cambiar las cosas porque se han hecho muchos cambios, en los cuales yo salgo y hago una marcha y todo esto, pero yo también cambio con ejemplos. Entonces, si yo en mi casa veo que se da este tipo de trato machista o sexista, de violencia, tanto física, psicológica o sexual, yo cuando forme mi familia, yo no la quiero para mi casa, yo no la quiero en mi familia. Cuando yo construya mi familia, yo no la voy a querer. O sea, es algo de lo que voy a evitarme. Y no solamente voy a evitarla cuando conozca a alguien y me case, digámoslo así, ¿no? O sea, no voy a evitarla o no voy a empezar a construirla recién cuando me case con alguien, sino cuando esté en todo este proceso de enamoramiento, de que me empieza a gustar esta persona, de que empiezo a salir con esta persona. Es desde ahí donde yo empiezo a construir. Porque no es que automáticamente te casaste y dices, bueno, a partir de ahora voy a que en mi casa no existe el machismo, ni existe el sexismo. Si mi hijo quiere jugar con muñecas, que mi hijo juegue con muñecas. No. Sí, a ver, por ahí dice, soy varón y no me gusta el fútbol. O sea, y venimos creciendo, o sea, esta generación, ¿no?
viene creciendo no usando el fútbol. Existen mujeres ingenieras. Yo tengo mi tía que es ingeniera mecánica, fue la primera mujer de su promoción, la única mujer en su promoción siendo ingeniera mecánica y de la uni, entonces, o sea, se decía que a la uni solamente entraban hombres, pero no, o sea, le llegó todo y postuló e ingresó, entonces, y terminó la carrera, entonces eso es muy genial. Eh, ya, claro, el feminismo empezó por las mujeres blancas privilegiadas, claro, pero las mujeres negras primero luchaban por sus derechos, ¿sí? Y en el tema de deportes tampoco hay un, hay un, hay un género que especifique, ¿sí? Hay gente que dice de que una labor femenina suena raro, sí, suena raro porque no hay una labor específica para cada persona, pero yo puedo decir, necesito niñera, porque es bien difícil encontrar en un anuncio de trabajo, decir, ¿cómo se llama? Ya bueno, si no hay ninguna preguntita por ahí, vamos a seguir con las es muy fácil encontrar un anuncio de trabajo que diga, se necesita recepcionista o se necesita secretaria, pero no secretario. Entonces ahí estamos quitando el puesto laboral, las mujeres le estamos quitando el puesto laboral a un hombre porque un hombre también puede ser secretario o puede ser recepcionista, pero si vemos a un recepcionista varón, decimos, ah, fácil es gay. Entonces, nosotros como personas, no como sociedad, como personas, también le damos un estereotipo a las cosas, ¿sí? Y eso viene a ser sexista. Si nosotros vemos a un hombre limpiando todos los días su casa, quizás algunas personas dirán, ah, es fácil, es gay. O sea, le damos un estereotipo a las cosas y así no debe ser, ¿sí? Vamos con el machismo. El machismo es la actitud o la manera de pensar de quien sostiene que el hombre por naturaleza es superior a la mujer. O sea, a esto viene a ser de que el hombre es del lado, si nos vamos como que así, añísimos atrás, cuando éramos cavernícolas, el hombre era el que traía la presa a la casa y o sea, o cazaba y la mujer era la que se encargaba de las cosas, recogía las verduras o las frutas que habían sembrado y estas cosas, ¿no? Pero por naturaleza es superior por un tema de fuerza. Pero ahora está comprobado de que nosotros podemos tener incluso mucho más fuerza que los varones, podemos o sea, ser partícipe de las mismas actividades que ellos pueden hacer. Eh, estas, este movimiento machista o estas conductas machistas, por decir, también se dan al hecho de que en una constructora, por decir, ¿no? Se dice, se necesita obreros, pero no se dice se necesita obreras. ¿Por qué? Porque a esto podríamos añadirle la naturaleza superior de fuerza. Porque por decir, en una construcción de un edificio de 20 pisos, supongamos de que si hay una obrera como mujer y le digan, y comparen, ¿no? Una obrera mujer y un obrero hombre. Entonces, le dicen a la obrera mujer, tienes que subir estos 1000 ladrillos hasta del primer piso hasta el cuarto piso y tienes, supongamos que entras a las 9 de la mañana a trabajar, ¿no? Y tienes hasta las 11 de la mañana porque después de las 11 te voy a encargar otro trabajo. Y al varón también, al obrero también le dicen lo mismo, tienes hasta las 11 de la mañana para subir estos 1000 ladrillos hasta el cuarto piso. Entonces, ¿ustedes quién creen que lo hará mejor, más rápido, digamos, o terminará a las 11 de la mañana? Por experiencia o vamos al lado sexista, decimos, obvio que el hombre lo va a terminar más rápido porque tiene la fuerza superior a la mujer. Pero si lo vemos por un lado más social, común y corriente, o sea, este hombre puede haber puede tener mucha más experiencia de estar cargando ladrillos porque lo puede subir de 2 en 2, de 4 en 4. Pero esta mujer, que es la primera vez que lo hace o no tiene la costumbre de cargar tanto peso, quizás lo suba de 2 en 2 y va a tomarle mucho más tiempo. Pero si esta mujer o sea, se dedica específicamente a ser obrera, quizás lo haga hace menos tiempo que el varón.
lo termine en 1 hora y media y el varón sí llegue, tiene que terminar como que hasta las 11 de la mañana para hacerlo. Entonces, eso, démonos cuenta de esas cositas y no es porque, por decir, no es porque yo mañana decido ser obrera y lo soy, no, sino es que también hay un conocimiento previo. Por decir, les explico. Cuando uno es pequeño, ¿no? Bueno, todos hemos sido pequeños aquí, y esta generación, que somos nosotros que hemos sido pequeños, nos han enseñado, ¿no? Ya, hoy día llega tu tía y tu tía te regala tu muñequita y y a tu hermano, si es que tienen hermanos, le regala, supongamos, camioncitos, ¿no? Entonces, tú como mujer, ¿qué tienes que hacer? ¿O qué te dice tu mamá? ¿O qué te dice tu papá o la persona con la que hayas crecido o la persona que te haya creado? Tienes que cuidar a tu muñequita así, ponerla bien bonita, cargarla así. Entonces, desde pequeñito ya te enseñan a cuidar a algo. En cambio, el niño, ¿qué hace con sus camiones? Los destruye, los rompe, el camión a volar y vuela el camión y a veces hasta lo tira por la ventana y se caen a la calle y todo ese tema. El camión a volar y lo tiran por las escaleras, no sé, ¿no? Entonces, y lo destruye. Entonces, cuando crece, el labor o las acciones de cuidado lo tiene más la mujer que un varón, ¿no? Me imagino que habrán personas que dirán, no, yo también sé cuidar porque yo he cuidado a mis hermanitos. O sea, hay varones que podrán decir, yo he criado a mis hermanos y los he cuidado muy bien. Entonces, y bacán por eso. Porque no llegaron a tener un estereotipo con ustedes. Pero me refiero a esas personas que crecieron con ese estereotipo de que las mujeres hacen esto y los hombres hacen esto. ¿Sí? Entonces, eso también parte desde ahí. Y esto de que el machismo mata, no. ¿Por qué? Porque, o sea, tengamos cuidado con esto. Es el sexismo más que nada y la violencia sexual es la que mata. El machismo se podría decir que es como que engloba un conjunto de actitudes y prácticas sociales, más que nada. O sea, es la sociedad y yo como persona, pero más que nada es la sociedad la que impide que la mujer sea superior al varón. Pero en la realidad vemos que eso no es así. Como les he dicho, hay mujeres que son ministras, hay mujeres que son jefas de un imperio total, hay mujeres que son jefas de una planta de construcción. Les doy ejemplos, o sea, ni siquiera estuviéramos aquí escuchando esto, o sea, yo no estaría como mujer dando una charla y ustedes, que la mayoría como mujeres, no estaría escuchando una charla. Entonces, eso, ¿sí? No es específicamente el machismo que nos mata, sino son actitudes extremistas que lo hacen, como la violencia. Viene también parte de las leyes, porque a esto voy con el tema de las leyes, por decir, como les explicaba anteriormente, si en Venezuela, cuando una mujer va por un puñete en la cara, con un ojo morado, el hombre va preso 3 años, ¿ah? Y nadie lo saca, o sea, se va preso 3 años, porque, bueno, no sé qué tipo será, pero ¿qué madre va a sacar a su hijo por haberle pegado a una mujer? Como que no hay lógica, ¿no? Pero, en fin, existen sus formas, existen su forma de pensar, y hay que tener un poquito de criterio para eso. Pero, en cambio, en nuestro país no es así. En nuestro país tienes que tener el cuchillo, ir a la comisaría con el cuchillo ahí atravesándote en el órgano, ¿no? Ah, sí, está aquí en mi hígado, creo, está aquí por mi estómago, está aquí no sé, afectándote algo como para que recién esta persona vaya a la cárcel. Si no, no va. Entonces, lo que debería cambiar, no, o sea, no es la sociedad misma que nos dice son machistas, sino también es el Estado mismo que no modifica sus leyes. O sea, si alguien está o alguien puede promover esto para que se pueda hacer un cambio, esa es una forma, por decir. Está el feminismo, que es un conjunto heterogéneo de movimientos políticos, culturales, económicos y sociales, que tiene como objetivo la búsqueda de igualdad de derecho, tanto como para el hombre como para la mujer, y busca también eliminar la dominación y la violencia.
¿sí? La dominación tanto como el machismo o patriarcado y la violencia como violencia sexual, psicológica o física. El sexismo, que espero que ya lo tengan claro, que es la discriminación, es ese prejuicio o discriminación basada en el género, ¿sí? Son las condiciones que promueven los estereotipos de roles establecidos por diferencias sexuales. Así incluso podría decirse que hay sexismo o estas personas que son tipo homofóbicas también podrían ser sexistas porque es como que él es hombre y tiene que usarlo a las mujeres, ¿no? Yo te doy un rol que tiene que ser así, ¿sí? Entonces, y ya casi para ir terminando, porque espero que les parezca, no sé, vamos por las preguntas, que creo que más nos vamos a extender en las preguntas. Y el tema de la violencia sexual, que hace referencia a la amenaza que puede, que se da, o sea, una persona, con el objetivo de esta amenaza sexual del cual, por decir, esto suele pasar bastante, bueno, antes que empiece la pandemia creo que pasaba mucho más, porque ahora como que uno sale con el mameluco y es como que no hay tanta provocación sexual, pero por decir, cuando una mujer va caminando por la calle, a veces no simplemente está el hecho eh, de que alguien te diga un piropo, sino y te sientas como que incómoda y voltees y digas, no sé, viejo cochino, viejo asqueroso, cualquier cosa, ¿no? Pero también nosotras como mujeres estamos caminando por las calles, no los hombres, ese tipo de varones, porque no quiero englobar a todos, porque no todos son así, considero de mi parte que no todos son así, este tipo de varones, eh, solo con quererte mirándote y haciendo una expresión de gestos, tanto con los ojos como que con la boca, es como que ya te sientes incómoda. Y eso es violencia sexual. Y cuando tipo es como que lo quieres reclamar, pero luego es como que no tienes pruebas, pues. Y si no tienes pruebas, no hay quien te haga caso y van a decir, eres una mujer loca, ¿no? Entonces, es lo típico. Pero en sí sí tenemos razón. Aclaro, para esto en nuestro país también existe un tipo de leyes, por decir. Cuando esto es lo que quería comentarles más adelante, anteriormente, pero bueno, lo voy a comentar acá porque va de acuerdo a esto. Suele decirse bastante del machismo, ¿no? En el país, mi país es machista porque yo puedo andar a las 2 de la mañana, salir de un antro de lo más normal y nadie tiene que intentar violarme, ni nadie tiene, yo puedo andar a las 2 3 de la mañana a la hora que se me da la gana por el peor lugar de mi zona y nadie tiene que intentar violarme, ni nadie tiene que intentar tocarme. Ya. Y eso, o sea, es como que poner un extremo de, ¿no? Porque no necesariamente a las 2 de la mañana te pueden violar a cualquier hora, incluso se te pueden secuestrar. Pero vamos al hecho. Existe la violencia sexual como denuncia, volvemos existe la violencia sexual como denuncia, ¿sí? Esta violencia sexual se divide también en tres partes cuando tú vas a hacer la denuncia. La violencia sexual, o sea, cuando ha habido una violación sexual, ¿ya? Eh, leve, grave y muy grave. Entonces, supongamos, ¿no? A las 2 de la mañana yo salí de la discoteca que fui y todo esto y me violaron. ¿Ustedes creen, aquí se voy a ver un toque el chat, ¿ustedes creen que en cualquier, o sea, si me violaron, la persona debería ir a la cárcel, ¿no es cierto? Pero no es así. Bueno, hay muchos, a partir de aquí quiero que, ¿ustedes creen que a partir de, o sea, si así la violación haya sido leve, grave o muy grave, la persona debería ir a la cárcel? Yo creo que sí, ¿no? O sea, que todos creemos que sí, porque así sea leve, grave, nos violaron, o sea, es mucho. Pero en nuestras leyes no es así. La violación se considera leve
cuando simplemente ha habido, así lleves al médico legista el tema de que existe, está la eyaculación ahí, o sea, el semen del agresor y todo esto, como ya te dije, cuando tú vas a denunciar, tú tienes que conseguirte un abogado y la persona que está siendo acusada, el Estado le da su abogado, entonces como que ya vamos entendiendo el tema de corrupción también que va por ahí. Entonces, aquí va el hecho. Tú tienes que gastar en tu abogado. En cambio, el Estado cuando te da un abogado, ese abogado es gratis. Y el abogado va a ganar o va a cobrar más si es que gana tu juicio. Entonces, gana el juicio como víctima, como acusado. Entonces, ¿no? ¿Sí se entiende? Espero que lo entiendan. Bueno, entonces, se considera leve cuando ha habido tocamientos, ha habido, eh, por decir, a ver, les explico. Cuando una mujer está, o ha salido, por decir, ha salido a tomar o está bajo los efectos de alguna droga o está ebria quizás, eh, el cuerpo está como que mucho más suelto. Entonces, si a ti te violan con quizás con pocos efectos de alcohol, tu, tu vagina de alguna otra manera está húmeda. Entonces es como que si esta violación leve ha sido como que permitida y no tan permitida. Pero quizás fue como que al final el abogado del acusado dice, bueno, quizás a esta señorita no le gustó cómo tuvo una actividad sexual y por eso es que está denunciándolo, pues, ¿no? O sea, es como que llega a panudearse de esa manera incluso, pero no es así. Entonces, como que no hay tanto sangrado, no hay tanta fuerza, es algo como que te violaron y ya, y no hubo ningún forcejeo ni nada por el estilo. El grave podría decirse que sí ha habido un poco de forcejeo, ha habido un poquitito de sangre por ahí, ¿no? Porque quizás te agarraron desprevenida y tú no quisiste que te violaran, pero al penetrarte fue demasiado brusco y como que te raspó un poquito y hubo un poquito de sangre. Que cuando va a hacerse el médico, tú igual puedes tener tu informe del médico legista, pero cuando va al juez y todo ese tema es como que queda en que sí es una violación, pero no va a la cárcel. Solo va a la cárcel cuando se considera muy grave y en este hecho es cuando la violación ha sido brusca, forzosa, como que así te ha dejado, hace una violación, pero no quiere decir violación de verdad, porque la violación es desde la primera, así se haya sido leve o grave, pero es una violación tan brusca que es como que te hubieran metido una botella de vidrio rota en tus partes íntimas, en la vagina, y te la hayan quitado. Así se considera una violación en el país. Entonces, y así, solo así, es cuando puedes denunciar y realmente tu agresor va a la cárcel. Entonces, tengamos también conciencia, hagamos también saber que no necesariamente muchas veces pensamos y luchamos y creemos de que deberíamos cambiar tanto la sociedad como en sí. Deberíamos cambiar también el tipo de personas de cómo nosotros estamos creciendo o estamos construyéndonos y también la familia que podríamos tener, el tipo de familia que nosotros queremos construir. Y bueno, si alguien de aquí estudia algo de derecho, relacionado a derecho, o tiene ideas de cómo mejorar ese tipo de leyes en nuestro país, es una muy buena opción a hacerla, porque existimos muchas personas que estaríamos a favor de que estas leyes se cambien con esa finalidad, desde que haya sido una agresión leve, existe una sanción o una verdadera sanción para el agresor, ¿no? Entonces, vámonos mucho más por ese tema, ¿sí? Y bueno, gracias con todos ustedes por participar, por escuchar, por estar ahí. Y esta imagen la encontré en redes. Tiene el fondo femenino, pero me hubiera gustado que tuviera algo mucho más como que neutral, que no identifique un género. Pero nos dicen que nos pongamos una careta de valiente, pero a veces lo más valiente es quitarse la careta. ¿A qué nos referimos a esto?
nosotros deberíamos, como seres humanos, nos obligan a ponernos una careta de que todo está bien, de que no pasa nada, de que si expreso mis sentimientos está mal. Y eso va para el lado quizás un poco de los hombres, de que expresarme emocionalmente no está bien, de que solamente eso lo hacen las mujercitas. Incluso los hombres cuando están como que entre patas, ¿no? Y están como que, oye, bro, yo te quiero, yo te amo, no sé, cositas así. Es como que alguien viene y dice, oye, ya sabes que te comportas como niñita. Lo, o sea, es un toque sexista porque lo plantea de esa manera, ¿entiendes? Que el sentimiento solamente es de la mujer. No, el sentimiento no es de la mujer, el sentimiento es de todos. Todos tenemos sentimientos, ¿no? Entonces, eso. Quitémonos la careta de que nos han acostumbrado a decir de que tú no debes llorar porque eres valiente, así seas hombre o mujer, o tú no tienes que sentirte mal por algo. Algo que escuchaba estos días también era de que no puedes estar perdiendo el tiempo por algo que no tiene solución. O sea, pierdes vida. Si no vas a ser productivo en esta vida, estás gastando oxígeno. Y si te vas a levantar para no hacer nada, estás gastando oxígeno. Mejor quédate dormido, no sé. Entonces, si quieres hacer las cosas de verdad, o sea, intenta ese cambio, digámoslo así, tanto en ti como en las personas que te rodean, para que de una u otra manera cambie esas cositas. Por decir, esto es un toque personal, no me gusta hablar mucho de mis cosas personales, pero siento que como que vamos siendo una pequeña comunidad así, incluso creo que por cada foro entran, por cada charla son gente diferente de diferentes universidades, pero igual, en mi casa, por decir, solamente vivimos mi papá y mi hermana, ¿no? Solamente somos tres nada más. Y es como que hay días en los cuales yo cocino y yo no soy muy buena cocinando, incluso hace unos días me corté el dedo cocinando, pero por decir, hay días en los cuales mi papá dice, ya, yo voy a cocinar. O sea, incluso mi hermana y yo decimos, no, no, no quiero cocinar y podemos pedir comida en la calle, pero mi papá dice, yo voy a cocinar, y es como que cocina de lo más normal y nos dividimos los quehaceres de casa. Al principio, mi papá era como que un toque muy, muy como que, ya, pero, o yo no voy a cocinar, una cosa así, pero como que cuando tú te sientas a la mesa a compartir este momento como que en familia, que en la cuarentena, no sé si en todas sus familias ha pasado, pero espero que funcione o que haya permitido que se comunique mucho más, aprovéchalos y exprésate. Por decir, yo en algún momento le dije a mi papá, a mí no me gusta estar cocinando o hacer intentos de comida y luego que a la hora del almuerzo, cuando ya está la comida, me digan, no sé, pues te faltó sal, está desabrido, el arroz le falta cocinar o el arroz tiene demasiada agua, parece arroz con leche. O sea, porque doy mi mejor esfuerzo al cocinar. Entonces háganlo ustedes, pues, ¿no? Entonces mi papá un día es como que, ya, está bien, yo te voy a enseñar a cocinar. Esto es un poquito gracioso, pero es como que me dijo, yo te voy a enseñar a cocinar. Entonces ya, porque yo nunca aprendí a cocinar cuando vivía con mi mamá, o sea, mi mamá siempre cocinaba, ayudaba a veces, pero no era algo que me llamaba, me apasiona, hasta ahorita tampoco me apasiona. Pero bueno, mi papá me dijo, yo te voy a enseñar a cocinar y hoy día vamos a cocinar locro. Entonces, eh, cocinamos locro, ¿no? Como es el locro y me dijo, el locro lo acompañas o bien con huevo frito o bien con pescado frito. Entonces ya, cocinamos locro ese día con huevo frito. Al día siguiente mi papá salió, bueno, o estuvo en el taller creo, entonces y si lo único que me había enseñado a cocinar era el locro, era obvio que yo al día siguiente iba a cocinar locro porque era lo único que sabía cocinar o lo único que me había enseñado a cocinar. Entonces, al día siguiente cociné locro, pero ya no con huevo frito, porque ya habíamos comido el día anterior con huevo frito, sino con pescado frito. Y cuando mi papá llegó y se sentó a la mesa y, o sea, olió el pescado y pensó que era otro tipo de comida, y comió y vio y dijo, ¿por qué has cocinado locro? Incluso me llamó la atención.
Y yo le dije, porque es lo único que me has enseñado a cocinar y es lo único que sé cocinar. Porque antes yo preparaba solamente cualquier cosa frita, sea pollo, arroz, pollo, pescado o carne frito, ensalada, y papa, yuca o camote sancochado, y arroz, que el arroz me salía horrible. Entonces, y eso era mi comida, ¿no? Incluso hasta cuando lo preparaba así, salía mal. Entonces, es como que en parte como que renegó y no renegó, porque yo le digo, pero, o sea, tienes la culpa tú porque solamente me has enseñado a cocinar una sola cosa. Más cosas no sé hacer, o sea, no sé hacer guisos, no sé hacer menestras. Y era como que ya, está bien, voy a enseñarte a hacer eso. Entonces se dedicó como que una semana a como que así se sancochan las menestras, y así como has sancochado esa menestra, puedes sancochar cualquier menestra. Así se hacen los guisos, y así como se hacen estos guisos, puedes hacer cualquier guiso, y así se sancocha los fideos, y así como has hecho los fideos, puedes mezclarlo con ¿no? Con salsa roja o verde o blanca, lo que quieras. Entonces me enseñó. Entonces los padres creen eso, que simplemente por decirte, ahora tienes enamorada y tienes que ser cuidadoso o delicado o amoroso, ya, suficiente. Pero enséñame a ser cuidadoso, amoroso, delicado. Eres mujercita y tienes que cuidarte. No tienes que permitir que nadie te toque así nomás porque sí. Pero, ¿cómo es que nadie me toque así nomás porque sí? ¿Cómo es poder yo decir en la calle o en el bus, alguien, bueno, ahorita no porque estamos en pandemia y no permiten ir parados, pero alguien me está rozando atrás mío? O sea, ¿cómo yo hago eso si nadie me lo enseña? Me dicen que tengo que hacerlo, pero nadie me dice cómo. Y es ahí el problema. Es ahí el hecho donde es eso que deberíamos cambiar. Y si lo ven, es un hecho que deberíamos cambiarlo desde casa, no desde afuera, porque las cosas van a ir cambiándose desde afuera. O sea, de adentro para afuera, más bien cambian, ¿no? Entonces eso, por decir, en algún momento en un colegio donde trabajé, un alumno vino y me dijo, mi papá me da condones cada fin de semana que salga una fiesta, pero yo todavía no he tenido una actividad, no he empezado, no tengo mi vida sexual activa. Y, y era como que es súper extraño porque, o sea, me da condones y no me enseña a usarlos, no me enseña cómo se usan. Y me da vergüenza decirle a mi mamá porque, ¿cómo le voy a decir a mi mamá? Pues que todavía no tengo relaciones sexuales o que no sé usar un condón. Entonces, eso, si nosotros tenemos la posibilidad de enseñar a alguien o atrevernos a decir las cosas quizás, hagámoslo, quitémonos esa careta de que hoy día me han enseñado a hacer locro y mañana voy a hacer lomo saltado. No, enséñame a hacer o sea, enséñame cómo se hacen las cosas, porque mi papá siempre me decía, por decir, miren YouTube, miren Internet, miren esto. No, tú eres mi papá, tienes que enseñarme. Una cosa así. O sea, me choraba con él, digámoslo así. Entonces, así, los cambios se dan por eso. Obvio que quizás en cada familia puede ser distinto, pero si no nos atrevemos a ser valientes, en el hecho de atrevernos, ¿no? No de que simplemente nos quedemos con la careta de valientes, sino de atrevernos a ser valientes. Podemos quizás cambiar muchas cosas. En el decir, eh, mamá, no permitas que mi papá trate de esta manera, o en decir a alguien de tu casa con quien vivas, a impedir de que te estén poniendo labores femeninos, ¿no? Como que tú eres mujer y tú tienes que encargarte de estas cosas y eso, no. O sea, nosotros podemos cambiar esas cositas desde nuestros propios hogares, y ahora creo yo que en cuarentena, en pandemia y todo esto, como que lo podemos hacer mucho mejor. Sí, así que eso es todo de mi parte. No sé si Angelita va a leer preguntitas o si no yo las veo. Y nada, gracias. Gracias con todos. Muchas gracias, Fiorelita, por tu tan linda ponencia. Bueno, a ver, Fiorelita, ¿puedes tú revisar las preguntas mismas para que las puedas entender? Ok, Hay opiniones y también hay preguntas, a ver si las puedes responder. ok. Por favor. Está Está bien, bien, no te preocupes. gracias. Ya bueno, el tipo de violación lo explicamos. El feminicidio no es un golpe, es un asesinato, pero en la ley viene a ser feminicidio, o sea, agresión por feminicidio. Antes de, o sea, el feminicidio sí entendemos de que es un tema de asesinato, pero el feminicidio como ley
parte de esa manera, de decir, en la ley está como que leyes tanto como un algo de feminicidio, y viene por ese lado, por agresiones, ¿no? Felicito a la gente que cocina o hace algo en su casa, en verdad, como que te distrae mucho de las cosas que estás haciendo, incluso yo en algún momento que a veces que me movilizo, he intentado salir con la bicicleta y bueno, mi papá tiene un taller y es como que yo misma he desarmado algunas partes de la bicicleta, el limpiarle las llantitas, las rayitos de la llanta y todo esto, y te entretienes, como que aprendes unas cositas. Ya, preguntan, ¿el machismo puede ser influenciado a una mujer que es de carácter pasivo y cómo puede afectar con el tiempo? Claro, eso es cierto. Nosotros podemos tener esta idea, ¿no? Genial, de como yo les comento, ¿no? Seamos mucho más comunicativos, empecemos a decir mucho más claras las cosas, veamos, busquemos un mundo mejor, pero porque podemos ser quizás mujeres que podríamos ser un poco más decididas que otras, ¿no? Pero existen también mujeres que tienen características psicológicas pasivas. Entonces, esto no debería darse, o esta mujer tuvo este tipo de formación pasiva, ¿sí? Entonces, a esto, ¿cómo yo quito a una mujer de una formación pasiva? A veces con terapia psicológica, a veces como que la agarras y le dices, oye, estás perdiendo tiempo, o sea, estás perdiendo tiempo valioso de tu vida, ¿no? No pierdas tiempo permitiendo de que alguien te lastima, de que alguien te agreda. A veces suena muy fuerte, pero en otras necesita como que terapia para poder, mujer tiene que ser así. Aquí venimos el hecho, no solo es eso, ya bueno, se prefiere al estereotipo niñera mujer que un niñero cuidador o un hombre por el estereotipo que tiene que un hombre de violar o abusar, ¿sí? Entonces, por decir, esto pasa mucho y esto es donde se extiende, por decir, no sé si ustedes han sido parte de, pero la gente va a terapia a veces por esto, cuando ya son un poquito más adultos, ¿no? Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 12 años. Estoy dando un ejemplo, ¿no? Yo no suelo dar ejemplos de mi vida, solo lo pequeño que les conté hace un momento. Pero bueno, mis padres se divorciaron cuando yo tenía 12 años. Y mi mamá le dijo a mi papá, este, tú te vas a ir de la casa y tienes que pasarle la manutención a tu hijo y tienes que pasarle y si no le pasas la mensualidad, no tienes prohibido verlo. Entonces es como que yo, madre, me aferro a mi hijo. Elimino al varón que quizás me golpeó, me lastimó, me fue infiel, incumplió las cosas del hogar, ¿no? El contrato del matrimonio. Y lo incumplió, entonces yo lo boto de la casa. Pero de alguna otra manera sigo dependiendo de él, porque le digo, si no le pasas la mensualidad, tu hijo no te va a ver. En cambio, otro tipo de mujer es cuando le dices al varón, ¿no? Le dices, el varón te dice, pero yo quiero ver a mi hijo. ¿Sabes qué? Llévatelo si quieres. El niño sabrá si quiere estar contigo o no prefiere estar contigo. Total, no le estoy dando mi hijo a un desconocido, le estoy dando mi hijo a su padre. Y no creo que su padre le haga daño. Entonces no entiendo por qué este pensamiento de las mujeres del decir, no, no te vas a llevar a mi hijo, porque es mío. No, el hijo es de los dos. Y si tú quieres llevarte, llévatelo, pues. No le estoy dando el hijo a un extraño, a diferencia de un niñero, ¿eh? No le estoy dando mi hijo a un extraño, le estoy dando mi hijo a su papá. Entonces, si quieres llevártelo, llévatelo. El niño se aburrirá viviendo contigo. Créeme que antes de que el niño se aburra viviendo contigo, tú como varón te aburres viviendo con el niño porque te quita tiempo para las cosas como varón que quieres hacer quizás, ¿no? Es como que
qué cosa come, qué cosa hace, qué cosa esto, no sé, tengo amigos que crían a sus hijos solos y ejemplos de varones quizás, pero no tienen esa mentalidad, ¿no? Entonces no tiene de malo. Incluso hasta los homosexuales, cuando quieren tener sus hijos, eh, hay un tema de prohibir ahí, ¿no? De decir, tú no puedes como homosexual tener un hijo. Estás diciendo que entonces, si fuera padre como una pareja heterosexual, tampoco puede criar a su hijo solo. Dudas de parte de la sociedad que se contradice sola, ¿no? Ya, el tema, ¿no? La mayoría de las personas se sienten mucho más cómodos porque exista una mujer en casa a que exista un hombre doméstico. Tanto como que tareas domésticas femeninas como un hombre doméstico masculino, ¿no? Es como que desde ahí ya podemos estereotipos a las cosas. Ah, pero si es Andrés Guise, no lo denuncian. Bueno, sigamos con esto. A ver, mi pareja me dice machista porque antes que salga la cuarentena ella salía y bueno, yo por cuidarla no he querido que venga tarde a las 3 o 2 a.m. sola. Creo que esas 3 o 2 a.m. sola es prohibido salir, es toque de queda. Y tampoco el tema del aplicativo del taxi, no sé cómo vaya, pero no sé. Claro, una cosa es que tú cuidas a tu pareja por el tener el mismo cuidado, pero también es parte de uno mismo, cuidarse, ser autosuficiente. También, ¿no? O sea, está bien claro cuando se dice, ¿por qué si yo, si salgo a las 3 de la mañana y camino por, no sé, los barracones de Rímac o por el barrio más bravo de todo Lima o de todo el país, no sé, con una minifalda o con un vestido, nadie me tiene que tocar? O sea, también está un poquito en el criterio de nosotras, de saber de que nos estamos exponiendo un poquito. Está bien el hecho de decir, pero nadie me tiene que tocar. Está bien. Y quizás tú también como persona no vas a violentar a alguien, ¿no? En tu criterio. Pero ese pensamiento que tú tienes no lo tienen las demás personas. Y la persona que te agrede físicamente o te viola en esas horas de la noche, no es una persona quizás tampoco consciente, quizás está bajo un efecto del alcohol, bajo el efecto de una droga, entonces es eso, ¿sí? Tengamos un poquito de cuidado, un poquito de conciencia, ¿no? Es como cuando subes al carro con tu celular y sabes que por ahí roban, y tú lo que haces es guardar tu celular para que no te roben, ¿no? Pero si tienes tu celular afuera, es como que sigues teniendo, te expones, eres consciente que te van a robar, pero igual estás ahí chateando. Entonces, básicamente es eso. Ya, ese tema de violaciones que les he explicado es a partir de los 18 años. El tema de leve, grave y muy grave. El tema de, aparte, o sea, cuando son menores, el tema de violación cambia la ley, ¿sí? Les explicaría cómo cambia la ley, pero como que de leyes es ser como que lo más general, digámosle así. A ver, hay una pregunta que dice, o sea, si recién se cuenta como violación al hecho de ser muy grave. O sea, no es que sea una violación muy grave, sino es que recién hay una sanción más que nada. Hay una sanción fuerte cuando una sanción de encarcelamiento cuando se le califica la violación muy grave. Mm,
que el abusador, dice, el enfoque debería ser que el abusador no debería estar en la calle abusando de otras personas, pero, o sea, a eso también vendríamos a ponerle, ¿no? El corrupto no debería estar en el, no sé, en el Estado haciendo que el país no progrese, entonces, o el mal doctor no debería estar en un hospital trabajando, ¿no? Por decir, hace poco conversaba con una paciente y me decía, la obstetra o la ginecóloga me hizo mal la cesárea, me cosió mal por dentro y mi útero se estaba pudriendo. Y entonces me volvió a abrir y me volvió a cerrar y me limpió bien y todo, quedó bien, cicatrizó bien, pero después de eso yo no pude tener hijos. Entonces, es como que, y incluso hubo una sanción, o sea, se supone que debería haber una sanción para esa obstetra ginecóloga, pero no hubo, nadie hizo nada. ¿Por qué? Porque la ginecóloga, la obstetra tenía un cargo mayor, entonces la gente mal está en cualquier sitio, solamente depende de nosotros cómo, cómo cambiamos estas cosas, ¿no? A veces vemos a una persona gritándole o defendiéndose de un varón y simplemente nos hacemos la vista gorda. Entonces también va eso. Y sí, bueno, como la mayoría de sus comentarios dicen, ¿no? O sea, no es que solamente esto exista en el país, existe en todo el mundo, pero depende del cambio de nosotros mismos, de qué cosa queremos construir para nosotros mismos. Incluso hasta nosotros como mismas mujeres, nos saboteamos entre nosotras mismas y eso como que no está bien, ¿no? Entonces, si tú quieres de que tu sociedad, tu país sea distinta o el mundo sea distinto, entonces también empieza por ti, quizás no saboteando al resto de las mujeres, sino aportando, felicitándole también por las cositas buenas que hace, eh, por decir, esto es lo que se daba antes, o cuando se empezó a dar el tema de que la mujer ya no quiere tener hijos, ¿sí? Lo normal, por decir, en provincias, es que se da una familia de 9, 14 hijos, ¿no? Y supongamos de que la mujer, sabemos de que la mujer tiene 3 cesáreas y a partir de las 3 cesáreas ya no puede tener más hijos. Bueno, hasta donde está mi conocimiento del tema médico es eso. No sé si sea tan claro, pero bueno, por ahí va. Entonces, ya no puede tener más hijos. Entonces, el hombre que dice, bueno, como tu mujer no me puedes dar más hijos, me voy a buscar a quien me dé otros hijos, los hijos que me faltan. Entonces, yo mujer tengo que tragarme, o sea, ¿no? Como que el lidiano, tragarme o no decir nada, porque bueno, pues mi marido quiere más hijos y se va a ir a buscar a la calle más hijos. O sea, eso no es un tema de pareja, es un tema también de comunicación, de decir, ya bueno, está bien. O sea, mira, pero no podemos tener más hijos porque necesitaríamos más ingresos económicos o no podríamos tener más hijos porque yo ya no puedo físicamente, pero sí podríamos tener una actividad sexual que es como que es más rico llegar al placer sexual que tener más hijos, ¿no? Entonces, eso. Entonces, desde ahí ya nos vamos dando cuenta que ese tipo de varones, ese tipo de hombres, solo busca el hecho de que quiero tener hijos, no me importa mi placer sexual quizás. Entonces, eso. ¿Cómo haríamos para disminuir la violencia sexual que existe entre parejas? Es que, como ya lo hemos dicho, existen tipos de violencia y así tú vayas a la comisaría y denuncias por la violencia que has sufrido, como la ley no te aboga, así sea muy grave, entonces no se puede hacer mucho. La decisión que puedes tomar como mujer es agarrar y si tienes a alguien que te pueda apoyar por quedarte, no sé, 3 meses aunque sea en su casa y ahorrar lo más que puedas en dinero, te vayas de esa relación tóxica de pareja. Y si no tienes nada que te vincule con esta persona, estás perdiendo tiempo. Estás perdiendo tiempo con una persona que incluso te está dañando. Entonces, si no tienes nada que te vincule, que es un hijo, que es el vínculo más fuerte, estás perdiendo tiempo en esa relación donde está habiendo violencia física, está habiendo abuso de violencia sexual, ¿no? Y eso está muy mal. Estás perdiendo tiempo ahí y no va.
Creo que ya pasaron el post-test por aquí, por el chat. Jean-Pierre, si estás ahí, ¿podrías opinar al respecto? No, no tengo ningún problema. Jean-Pierre, si activas tu micro, te escuchamos. Gracias, buenas noches. Bueno, primero saludar a ti y a los que están participando de este importante Gracias. conversatorio. Bueno, en segundo lugar, quisiera hacer más que nada una suerte de aclaración respecto al tema de violación. En el Perú, el delito de violación no depende del tipo de desgarro que tenga la víctima, porque el tipo penal que se regula en el Estado señala claramente que basta algún tipo de penetración, sea por vía vaginal, vocal, anal u otra índole, y, o sea, sin importar, reitero, el tipo de desgarro, ¿no? Ajá. Porque la pena que se impone no depende de ellos, sino depende de agravantes o atenuantes que cada caso concreto tenga. Ahora, en el tema de menores de edad, es cierto, o sea, la pena se incrementa siempre y cuando esta menor de edad sea, por ejemplo, menor de 14 años, Ujú. porque para el Estado se entiende que, que esa persona no tiene libertad sexual, sino tiene indemnidad sexual, que por más de que ella desee, por así decirlo, tener relaciones sexuales, para el Estado esa persona no debería tenerla porque daña su desarrollo personal. Eso como modo de aclaración, porque o sea, muchas veces se piensa que solamente cuando, no sé, pasa un hecho que es completamente desastroso, te van a hacer caso, pero no es así. Entonces, yo creo que deberíamos motivar a que la gente de por sí entienda que el delito de violación, por más simple que se pueda mencionar en cada caso concreto, es un delito grave y motivar a tanto varones y mujeres que sufren de este delito a denunciarlo, porque no podemos decir que solamente van a tener sanciones aquellos casos en los que, no sé, se ponga una botella rota por Claro, la no es tan vagina. literal, pero o sea, va por ese lado. Claro. Sí, 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 entiendo, sino que no esperemos que la víctima tenga un desgarro de tal Ujú. magnitud para incentivar a denunciar esos hechos. El delito de violación per se es grave. Entonces, sea varón o mujer quien sufre el delito, hay que denunciarlo. Si es que en la comisaría no hacen caso, vamos a la fiscalía y pedimos audiencia en inspectoría de la PNP para denunciar al policía que no hizo caso. Si en Claro, la fiscalía no nos hacen caso, vayamos a control interno y pidamos denunciar a ese fiscal que no hace caso. Porque, insisto, el delito de violación es muy grave. No es que hay un delito de violación leve, violación grave y violación muy grave, sino siempre es muy grave. Así que, bueno, gracias por la oportunidad y solamente quería mencionar eso. sí, Jean-Pierre, muchas gracias. Gracias por tu explicación. Aquí lo estábamos dividiendo como grave, leve, grave o muy grave por el tema de sanción más que nada. En los tres hay una sanción, dependiendo de la sanción, pero solo en el que es muy grave es donde la persona va a la cárcel. Y bueno, Jean-Pierre ya nos explicó sobre el tema de cómo es en el tema de violación a un menor de edad, ¿no? El Estado lo permite a partir de los 14 años de que sea una sanción mucho más grave. Igual, gracias. Angelita, dicen por aquí que si podrías volver a mandar el post-test o el pretest. Hay hombres que interfieren en el método anticonceptivo de la pareja. Miren, chicos, con ese tema de los métodos anticonceptivos, a ver, yo soy mujer, ¿no? Entonces, yo le voy a decir a mi pareja, a ver, cuando yo voy al mercado, a cada rato no le estoy consultando a mi pareja. Hay que tener un poquito de independencia para esto, ¿sí? Entonces, cuando yo voy al mercado, no estoy consultando con mi pareja. Mira, amor, estoy viendo esta papa y esta papa tiene 4 hoyitos. ¿Te parece bien si compro esta papa o compro la papa de 5 hoyitos? No, porque al hombre quizás no le interesa la papa que compres. Mira, amor, estoy comprando zanahorias y la zanahoria estoy comprando zanahorias más grandes y zanahorias más pequeñas porque en la semana voy a hacer esto, esto, esto. No, ¿ok? Entonces, existen métodos anticonceptivos que el Estado mismo te brinda gratuitos que tú puedes ir a un centro de salud a colocártelos. Entonces, si en el caso de que me mencionas, hay hombres que interfieren en el método anticonceptivo de la pareja, es porque quizás quiero entender de que tu pareja vive contigo,
¿sí? De que es una relación estable y que hay un vínculo que los une, que podrían ser los hijos, que es el vínculo más fuerte que puede ser. Si no, estás perdiendo tiempo en una relación que no tiene futuro, ¿no? Entonces, vas a un centro de salud, te pueden colocar o bien la T de cobre o bien el tubito de aquí, que te lo colocan, te hacen una pequeña incisión, que no es un tubito pequeñísimo, que no se nota, ¿sí? Y solamente es como que por ciertos días tienes que no hacer tanto esfuerzo o con ese brazo no hacer tanto esfuerzo. Por decir, si utilizas más la derecha, te lo colocan en la izquierda, si utilizas más la izquierda, te lo colocan en la derecha, pero siempre te lo van a colocar aquí. Entonces, ya pues es como que el hombre, si solo te toca y te presiona, es como que va a sentir ahí el tubito, pero si no, no lo siente. Entonces, hay métodos anticonceptivos que los cuales te pueden durar hasta 5 años, en que puedes ir al centro de salud a que te lo coloquen totalmente gratis. Vas al centro de salud, bueno, creo que ahora no puedes ir a hacer cita, pero por decir, en el centro de salud que está cerca a mi casa, como tú quieres sacar cita para planificación familiar, solamente tienes que, ahí es en la puerta o en la pared de los anuncios está que tienes que llamar al número que te indica ahí en los anuncios y solicitar tu cita. Entonces, llamas al centro de salud, pides conversar con planificación familiar o pides qué día va a planificación familiar, que es la ginecóloga o la obstetra del centro de salud, y vas y que te coloquen la T de cobre, o sea, cualquier método anticonceptivo que te dé el Estado, que sea gratis, que dure más de 3 o 5 años. Entonces, si tu pareja te dice, oye, ¿por qué no tenemos hijos? O sea, tú disfruta ahí la sexualidad. Si te dicen, ¿por qué no tenemos hijos? No sé, si quieres vamos al ginecólogo. Créeme que esos hombres son los que menos les gusta ir al ginecólogo. O sea, si hay que te dice, ya vamos pues, ya bueno, ahí sí como que, pero créeme que no sé, dile, no sé, o ya voy a ir al doctor y, pucha, tengo varios poliquísticos y no puedo tener hijos y ya. O sea, como te digo, si es una pareja que te está haciendo perder tiempo, pues te está haciendo perder tiempo. Y vuelve, ¿no? La mujer no usa anticonceptivos porque el hombre no le deja. Y se tapan diciendo mi marido me cuida y es ahí donde surgen tantos embarazos no deseados por machismo. O sea, eso. ¿No? Yo decido cuántos hijos tener, yo decido en qué momento tener hijos. Estos métodos anticonceptivos que te proporciona el Estado es como que tú te lo puedes quitar y dependiendo de tu organismo, es como que puedes volver al tiempo a volver a quedar embarazada sin ningún problema, ¿no? Ok, opinamos también sobre el tema de el anticonceptivo, ¿no? Para incluirlo en un acuerdo mutuo, que eso es como que lo más deseado, porque de los anticonceptivos que existen, de los 21 anticonceptivos, me parece que en general que existen en el mundo, de los que se conoce, 19 son femeninos y solamente 2 son masculinos, y viene a ser uno, el método de barrera, que es el condón, que solamente te previene de enfermedades de transmisión sexual, y también como método anticonceptivo, y bueno, la vasectomía que se hacen los hombres, pero cuando ya llegan a una edad un poco mayor, porque deciden no tener hijos, porque también lo pueden hacer jóvenes, pero si realmente han decidido no tener hijos o congelar su esperma. Vuelve al hecho, ¿no? No deseo usar ningún método anticonceptivo, mi marido me cuida. ¿Cómo te cuida tu marido? ¿Con el método del ritmo? El método del ritmo no es un método seguro. Y volvemos con la pregunta, con la situación actual de la cuarentena y todo esto, ¿cómo podemos evitar que se produzca más violencia sexual en la pareja? Y con esta pregunta termino. Y es eso, como lo había mencionado antes. Si no tienes un vínculo, si tú sabes de que se están lastimando, están violando tus derechos, están contra ti, están afectándote física y psicológicamente, no, no es bueno que sigas viviendo con esta persona. Si no tienes un vínculo más que un hijo, no es bueno. Y tú agarra y dile a tu pareja, entonces me voy. Y si tienes alguien que te aloje en casa, que te dé un pequeño hospedaje un cierto tiempo hasta que tú vuelvas a restablecerte económicamente, ya está bien. No eres mala, que se entienda también esto, no eres mala por dejar a tu hijo con su padre. Eso no te convierte en mala persona.
te conviertes en una persona decidida. Y vas a ver que el hombre solito va a venir y te va a decir, ¿sabes qué? Te entrego a tus hijos. O va a mandarlos donde su abuela y bueno, en fin, pero no te aferres a algo. O sea, suelta. O sea, no vivamos aferradas a las cosas. Soltemos y, nosotros podemos, chicos. O sea, podemos hacer muchas cosas. No dependamos de algo que nos hace daño. Eso es lo básico. Y también como varones, ¿no? No, no busquemos o no pongamos esta clase de sexismo en nuestra casa, ¿no? Con las cosas que veamos. Ah, no, es mi hermana. Ah, ya no, mi hermana tiene que hacer las cosas, ¿no? Ah, mi hermana la mandan siempre al mercado. Ya me vete al mercado, tú eres mujer. No, o sea, no, quitemos esas cositas de nuestra cabeza. ¿Sí? Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por la invitación al grupo de IFMSA de UC de Huancayo. Gracias, Angelita, por la invitación. Disculpen que todo se volvió oscuro. Y ya, nada. Eso sería todo. Muchas gracias a ti, Fiorelita. Gracias. Muchas gracias por la excelente ponencia. Gracias también a los chicos que participaron. Chicos, ya se va a pagar el post-es, así es que por favor espero que todos hayan rellenado. Y Fiorelita, agradecerte una vez más. Espero tenerte en otra ponencia próximamente. Muchas gracias. Listo. Gracias, señorita. Cuídate mucho. Cuídense mucho, chicos. Recuerden que los domingos ya no se sale, así que por favor quédense en casa o pueden contagiarse de COVID en la comisaría. Listo. Chao y cuídense mucho. Chicos, los que rellenaron ya el post-es pueden salir de la reunión. Muchas gracias por su participación. Chicos, el post-es se va a habilitar unos 3 minutos más, así es que por favor vuelvan a ingresar al link.